nuevamente nunca, pese a la lectura de un versículo o dos o tres, en este caso ahora uno, para empezar, nunca, principalmente en un libro profético, nunca un versículo expresa la totalidad del mensaje. Hay un mensaje completo que es dado en el caso de Jeremías desde el primer al último capítulo, y que no se limita al profeta Jeremías, sino que también involucra a otros profetas, porque no nos olvidemos que es una historia que viene desarrollándose en el tiempo y en el espacio, una historia que para nosotros empieza en el Edén, con Adán y Eva, antes del pecado. Luego hay promesas, hay consecuencias por el pecado y promesas de restauración allá mismo en el Edén, ¿no? El Génesis 3:15, el llamado protoevangelio, o la promesa del Mesías, ya en el versículo 15 del capítulo 3, y desde allí Dios viene conduciendo su plan de redención, que va a culminar nuevamente en el tiempo, en la historia, allá en Apocalipsis. Entonces, todo lo que tenemos entre Génesis y Apocalipsis es una historia conectada en esa grande historia bíblica que es la historia de la redención. Entonces, Dios está obrando la redención de su pueblo, y esta redención tiene etapas históricas, que se desarrollan en geografías específicas, que se desarrolla en tiempos específicos, que se desarrolla con seres humanos específicos, tales como Abraham, Noé, antes que Abraham, Moisés, Pablo, Pedro y nosotros acá. Pero es una historia única, un bloque único que viene desarrollándose, que va a culminar allá en Apocalipsis, pero que está conectado. Entonces, ningún libro de los 66, libro en general, pero sabemos que tenemos cartas, epístolas, se desconecta de esa historia. Yo no puedo tomar Timoteo y leerlo desconectado de esta gran historia que Dios está emprendiendo desde la eternidad pasada, pero en el tiempo y en el espacio desde el Génesis. Efesios está conectado con la promesa de Dios en Génesis 3:15 de enviar el Mesías que iba a destruir a Satanás. Está conectado. Entonces es una historia. Cuando leemos, por ejemplo, Jeremías, esto no está aislado y desconectado de ese contexto grande y enorme que es el contexto de la redención. Dios está obrando la redención de su pueblo. Esta redención es histórica, empieza en la eternidad pasada, porque el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro y también el apóstol Juan en Apocalipsis. Pero esto se viene presentando en etapas, de manera que ya llegamos aquí donde estamos, y cuando leemos un Jeremías y las denuncias y las promesas y las restauraciones por venir y las ya efectuadas, conectamos todo en esta línea histórica de la redención. Entonces todo profeta entra ahí. Nosotros que vamos a leer el versículo 13, no podemos olvidarnos de eso, que una denuncia hecha en este versículo, o un diagnóstico más que una denuncia, es también una denuncia, pero un diagnóstico hecho en este versículo está conectado con el propósito de Dios de redimir a su pueblo, y cómo Dios está involucrado en la redención de su pueblo, cómo Dios está involucrado en la purificación de un pueblo, tal como tenemos en Tito, que Dios está purificando para sí un pueblo. Entonces, esta redención, esta purificación, este obrar de Dios involucra un diagnóstico verdadero, un diagnóstico puro, un diagnóstico real de la situación del pueblo. Por eso vimos en Lamentaciones que es ya una etapa posterior de lo que tenemos aquí. Ya es cuando la leche se derramó por completo. Acá todavía está el diagnóstico y está Jeremías hablando para que esto pueda ser corregido, porque es algo condicional en este caso. Condicional, ¿por qué? Porque estaba relacionado con Deuteronomio, ya capítulo 28, 29, la fidelidad del pueblo al pacto de Dios. Entonces, para disfrutar, para gozar de las bendiciones de Dios en la tierra, para aquel contexto específico, y nosotros hoy tenemos que estar
fieles a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor. De ahí viene el vivir una vida cristiana plena de gozo y de paz. Y cuando esto no está pasando, tenemos que ser sinceros, necesitamos una palabra sincera también, verdadera. Porque si no es como ir a un médico con una enfermedad grave, que el médico no revela la enfermedad grave porque tiene miedo de lastimarme. Pero ya estoy lastimado. Y el diagnóstico superficial sería lo peor que un médico puede hacer. No decir lo que está pasando. Entonces por eso es duro a veces las palabras en los profetas. Versículo 13 nos dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Entonces es una palabra de Dios dirigida al pueblo por medio del profeta Jeremías, y es una palabra al pueblo del Señor. Al pueblo del Señor. Nuevamente esto tiene un contexto específico, que es en el tiempo de Jeremías, aquel pueblo sacado de Egipto por Dios bajo su mano fuerte y poderosa. Pero esto no puede quedar allá. Nuevamente tenemos que hacer el vuelo hasta nosotros para decir: somos pueblo de Dios, y esta palabra de Dios tiene que hablar con nosotros hoy también en el siglo XXI. Porque dos males, y el por qué ya conecta con las cuestiones que vienen anteriormente y que vamos a ver algunas. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Y cuáles son estos dos males? En primer lugar, me dejaron a mí, dice Dios. Dos males. Primer mal, ¿cuál es, Señor? Le preguntamos a Dios. ¿Cuál es, Señor, el primer mal que hemos cometido como pueblo? No podría preguntar al pueblo allá. Me dejaron a mí. Ahora, este a mí, que es el Señor, ¿qué significa para el pueblo? Y el propio Dios dice: fuente de agua viva. Es lo que ellos abandonaron. Y ahí entra la consecuencia. Al dejar la fuente de agua viva, ¿qué fue lo que hicieron? Cavaron para sí cisternas. Es el otro mal, es el otro pecado, es la otra maldad que cometieron, una a raíz de la otra. Una, el cavar cisternas para sí, viene a raíz de abandonar la fuente de agua viva que es el Señor. Este abandono genera una necesidad. Esta necesidad es mal interpretada. No la necesidad en sí, sino la solución para la necesidad. Si abandonamos la fuente de agua viva, pero necesitamos agua, ¿qué es lo que hacemos? Construimos cisternas. Pero ahí el Señor dice la calidad de la cisterna. Y cavaron para sí cisternas. ¿Cómo? Cisternas rotas que no retienen agua. Padre, gracias por tu fidelidad y por tu amor, y gracias por tu palabra también. Y gracias por estar acá en esta mañana reunidos como iglesia y pueblo tuyo, Señor. Quizás por tu gracia y misericordia, no en las circunstancias allí de aquel momento de Jeremías y de tu pueblo allí, pero también pueblo tuyo y necesitado, oh Padre, de tu orientación, de tu dirección, de tu corrección, de tu exhortación, de tu gracia. Y eso es lo que clamamos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una filosofía profunda nos dice así: todo error constituye un error. Ya estoy pronto para disputar filosofía como Hitler. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero yo soy más profundo. Todo error constituye un error. Pero ni todos los errores tienen las mismas consecuencias. Tienen las mismas consecuencias. Yo puedo equivocarme en una calle donde hay varias calles que me conducen al mismo destino, al mismo lugar. Entonces yo quería venir por aquella calle, vine por esa y llegué al mismo lugar. Fue un error porque yo había planificado venir por aquella, vine por esa porque me dispersé, pero llegué al mismo camino y no hubo una consecuencia en el horario, nada. Apenas un error no muy grave. Hay errores más graves que son de consecuencias tremendas. Ustedes se acordarán, por ejemplo, del avión que se cayó en Colombia con el equipo brasileño de Chapecoense. Un error grave que trajo consecuencias. Grave, ¿por qué? Porque yo cometí el mismo error. ¿No? Salimos de acá, nos fuimos a Brasil y entonces
fuimos pasando por algunas estaciones de nafta y decía, en la próxima voy a poner nafta, en la próxima ya aprovechamos y comemos un helado y también vamos a echar nafta en el auto. Y la nafta se terminó en el camino. Y eran las 2 de la tarde y yo ya tenía planes porque este día vamos a llegar temprano allá donde queremos, que era en Mato Grosso ya. Y vamos a llegar temprano, como a las 4 de la tarde ya estamos, vamos a comprar unas cositas que necesitábamos, vamos a descansar bien, vamos a comer, vamos a dormir bien. Y a las 2 de la tarde nos quedamos sin nafta, por un error mío. Y ahí dejamos al equipo en un campo de soja. Todo lo que se veía era soja y mi familia. Como grandes plantadores de soja, podría ser, ¿no? En el camino, a las 2 de la tarde salir a la ciudad más cerca, en un camión que me llevó, y volví como a las 8 de la noche. Y yo que tenía planificado llegar a las 4, porque todo conducía para llegar a las 4. Pero estamos todos vivos acá. Pusimos nafta, fuimos, chegamos a las 10 en la ciudad, porque era más de 100 kilómetros lejos para la estación, llegamos a las 10. Y ahí lo que era descanso ya no era más, pero estamos acá todos los días. En el avión no, porque después vamos a poner, abastecer el avión más después. Vamos con esto acá que va a alcanzar, no alcanzó. Y ahí murieron casi todos. Fue un error muy grave. Los dos fueron errores, pero uno fue un error que nos trajo algunas consecuencias, pero no tan graves. De noche ya estábamos en un hotel descansando. El otro error, con características muy semejantes, trajo 70 muertes aproximadamente. ¿Sí? Familias enlutadas, familias sufriendo hasta hoy por este proceso, algo que quedó marcado en la historia. 2 errores con consecuencias distintas. 2 errores. Como pueblo de Dios, nosotros cometemos errores. No hay uno acá que pueda mirar al otro y decir, vos cometés errores, yo no. Capaz que hay rostudo para hacer eso, capaz que sí. Yo no dudo que hay gente que me diga, pero en realidad todos nosotros cometemos errores. Del mayor al menor, del más hermoso, según las estéticas del momento, al más feíto, o a la más feita, también hay feitos y feitas, están los dos. Pero cometen errores, los de ojos verdes y los de ojos negros, y de aquellos ojos que no se distinguen el color, cometemos errores. Los que viven del lado norte, los que viven del lado sur, los que vienen en auto, los que vienen en ónibus, los que son casados, los que están solteros, cometemos errores. Los papás que buscan instruirse de la mejor manera, pero tampoco hay acá un papá que puede decir, yo no he cometido error como padre. No hay, acá no hay. Hijo, ni que hablar, porque nos damos cuenta de nuestros errores así brutales y garrafales cuando nosotros nos convertimos en padres, y ahí vemos tantos errores que cometimos como hijos, que al principio decíamos, no, este viejo no sabe nada, o esta vieja no sabe nada. Y después somos nosotros los viejos orientando a los chiquilines que dicen, estos viejos no saben nada, y ahí muchas veces se van a repetir el ciclo, no necesariamente, pero pueden. Y cuál esposo, cuál esposa, cuál patrón que no ha equivocado con sus empleados, y cuál empleado no se ha equivocado a ser patrón. Son errores que cometemos todos nosotros, y cometemos errores espirituales también. Vamos abandonando vida de oración, vamos abandonando vida devocional con la palabra del Señor, vamos abandonando la comunión de los santos, que es el congregarse, vamos abandonando el estar por motivación de adoración, de edificación con los hermanos. Son errores que vamos cometiendo. Son graves, sí, pero hay errores más graves, y eso es lo que tenemos acá. Errores que conducen a la destrucción completa. Y es la denuncia que Dios hace, es el diagnóstico que Dios hace del pueblo. Cometieron 2 errores gravísimos, y gravísimos, ¿por qué? Porque llevaron el pueblo a la destrucción.
no destrucción como pueblo en sí, que Dios tiene su plan y su propósito, sino a la destrucción de lo que ellos eran como pueblo en aquel momento especial, con un placer, o debería tener en la adoración al Señor, en la vida junto al Señor. Por eso llegamos al versículo 13 y tenemos dos males, dos errores, dos equívocos ha cometido mi pueblo. ¿Y cuáles son? Esta perversidad. En primer lugar, me abandonaron a mí. Dejaron al Señor. ¿Y qué es lo que yo soy? Fuente de agua viva. ¿Y quién puede vivir sin agua? La metáfora es muy interesante porque el desierto está muy presente en la cabeza de esta gente. Está presente por la cercanía de ellos, por la geografía de ellos, pero está presente por la tradición oral del pueblo, que sabe la historia de Dios con el pueblo, sacado de Egipto y conducido por el desierto. Sabe la necesidad de agua, sabe lo fundamental que es agua en general para todo, pero en este contexto mucho más. Y sabe que para ellos Dios fue la fuente de agua viva en el desierto. Sabe que las dificultades todas que se presentaron para ellos, desde la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra, los que entraron, Dios fue el manantial, Dios fue esta fuente de agua viva, inagotable, que generó vida para ellos en medio del desierto. Esta fuente de agua viva se reveló de varias maneras, por ejemplo, como una columna de fuego durante la noche y como una nube durante el día, una protección contra el calor horrible en el desierto y el frío, las temperaturas frías en la noche, pero no solo eso, también una protección contra quienes venían atrás persiguiéndolos. Ahí se reveló Dios como fuente de agua viva, o Dios como protección para ellos, cuando tenían hambre con el maná, pero también con las codornices, cuando tenían sed con el agua que Dios proveyó, cuando tenían enfermedad que Dios proveyó para ellos. No es que está cada detalle registrado acá, pero sí, Dios fue esta fuente de agua viva para ellos, hasta conducirlos a esta tierra, meterlos allá y dar mandamientos, diciendo: si ustedes viven por estos mandamientos, ustedes van a gozar de vida verdadeira. Deuteronômio. Pero aí chega a este estado: me abandonaram a mim, fuente de água viva. E aí, tal como passou por Adão e Eva en el jardín del Edén, quero que nos demos cuenta de como a história se vai repetindo, que não é nada novo, de verdade. El pecado es pecado desde el principio. La manifestación del pecado cambia su cara, su rostro, su ropa, pero sigue manifestándose y podemos encontrar ese mismo pecado de hoy registrado allá atrás. En el Edén, cuando Adán pasa con Eva los límites que Dios había colocado, de no comer de un fruto específico, porque todo lo demás podía. Ellos están abandonando a Dios, que es su fuente de vida, de agua viva. Luego de abandonar esta fuente de agua viva, se dan cuenta que necesitan suplir esta necesidad. Ellos sienten-se avergonzados porque están desnudos, algo que no pasaba hasta entonces. Y ahí, para no volver al Dios, que es la fuente de agua viva, ¿qué es lo que hacen? Hacen ropas para si, a partir de su própria capacidade, a partir de seus próprios esforços, a partir de seus próprios méritos, como que dizendo: nós nos equivocamos, pero vamos a corrigir isso. E aí hacen delantales com hojas para eles. O que está passando acá é algo muito, pero muito semejante. Nós abandonamos a Deus, que é fuente de água viva, que nos sostiene, que nos mantém. ¿Por quê? Porque quebrantamos su mandamento, quebrantamos su lei, porque salimos de sus mandamentos e agora vamos arreglar isso.
¿Y qué? ¿Cómo vamos a arreglar? Vamos a hacer cisternas para nosotros. Es una metáfora, obvio, por supuesto, pero una metáfora muy cierta para ellos también. Muchas cisternas en Jerusalén y en la región, captando agua y almacenando agua. Entonces allá son delantales de hojas, acá son cisternas. Son muy representativas las dos cosas. Es el ser humano queriendo arreglar por sus propias fuerzas el mal que ha cometido. Y esto se va repitiendo, hermanos. Busca en tu vida. Busca en tus acciones. ¿Cuántas veces nosotros, por abandonar a Dios, fuente de agua viva, vamos cavando para nosotros cisternas propias? Con nuestro moralismo, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo. Porque volver al Señor exige algo básico: arrepentimiento. Exige reconocer que nos equivocamos, y esta es una dificultad que todos nosotros, seres humanos, tenemos: reconocer nuestros errores, reconocer que pecamos, reconocer que fuimos en contra de la voluntad del Señor, y por estar en contra de la voluntad del Señor, nosotros estamos cosechando estos frutos amargos. Pero ahora, para no arrepentirnos, ahora para no confesar, ahora para no volver al Señor tal como el Señor exige, vamos a arreglársela por nuestra cuenta. ¿Y cómo arreglamos? Cavando para nosotros cisternas, essa metáfora tan vívida, tan presente en la vida de cada uno del pueblo de Dios en todas las épocas. El tema es que cuando queremos solucionar un problema que solo Dios puede solucionar, la cisterna es del modelo que tenemos aquí: cisternas rotas, que no retienen agua. La metáfora es de alguien que necesita agua, porque es fundamental, y el agua es la representatividad acá de todo aquello que el Señor determina para nuestras vidas, y todo aquello que nosotros como seres humanos necesitamos para vivir según la voluntad del Señor. Entonces abandonamos la fuente, el que provee todo eso que necesitamos. Pero como es algo esencial, nosotros vamos a solucionar por nuestra propia cuenta. Y ahí cavamos para nosotros cisternas. El tema es que eso solo puede ser solucionado en esta fuente que es Dios. Entonces, estas cisternas son rotas y no retienen agua, es decir, no nos da aquello que necesitamos para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. El Señor. Hay algunas cuestiones interesantes. Miren el versículo 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Una pregunta acá de los sacerdotes. ¿Dónde está Jehová? Por causa de las circunstancias, por lo que está pasando, por lo que ya ven que va a venir contra ellos. Entonces, desde la boca de los sacerdotes surge una pregunta: ¿dónde está Jehová? Y ahí, los que tenían la ley no me conocieron. Versículo 8. Los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. ¿Y qué más? Anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, dadas esas circunstancias, dado que el sacerdote, el profeta, el pastor, el que debería vivir y orientar al pueblo en la ley del Señor y en la voluntad del Señor, se rebelaron contra mí, profetizaron en nombre de otros dioses. Dado todo eso, yo contenderé aún con los hijos, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Y ahí el versículo 10 nos habla: porque pasad a las costas de Quintín, que tiene que ver con la isla de Chipre y las que están alrededor, y enviad a Cedar, que tiene que ver con pueblos del oriente, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esa. Mira qué interesante es eso. Lo que Dios está hablando con el pueblo es así: mira, vayan a todos los paganos de la tierra. Y por eso él da un ejemplo del occidente y del oriente.
las islas de Chipre, las que están allí, y después serán Occidente y Oriente. Él dice, vayan a todos los paganos de la tierra, aquellos que ustedes consideran más abominables, que viven en la idolatría más profunda. Vayan a ellos y busquen saber si entre ellos ha dado o se ha dado algo semejante a lo que está pasando con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Una traición, una infidelidad que no se ve entre los idólatras. Lo que está pasando es que ellos, en la metáfora de abandonar a Dios como fuente de agua viva, ellos están haciendo algo que los pueblos alrededor y los paganos no hacían, que era abandonar su Dios. Que era agarrar el Dios de la moda, el Dios del momento, el Dios de la necesidad y de la conveniencia. Ellos abandonaron, porque a pesar de Dios habernos demostrado todo su poder en la apertura del mar, en todo lo que nosotros ya sabemos de esta historia de la salida de Egipto hasta la conducción a la tierra, ellos pasaron a confiar en naciones vecinas, porque se vieron a sí mismos muy chiquitos frente a las naciones vecinas, Egipto, Asiria, y ellos decían, vamos a hacer acuerdo con ellos, cuando Dios dijo, no. Porque este acuerdo involucraba confianza en las naciones y no en Dios. Involucraba adoración al Dios de las naciones y no al Dios verdadero. Involucraba mezclarse con las prácticas idolátricas de las naciones y no a la adoración al único Dios. Entonces Dios había dicho desde el principio, no. Y es exactamente lo que ellos están haciendo, acuerdos con las naciones vecinas, con los pueblos vecinos, para darles seguridad. Para darles seguridad. Se habían olvidado de dónde Dios los había sacado. Este es un problema serio. Olvidarnos de dónde Dios nos sacó y cómo Dios nos sacó. Olvidarnos del pozo en que yo estaba metido. Olvidarnos de la oscuridad en la que nosotros vivíamos y que no había ninguna luz de ningún lado que pudiera brillar y hacerme ver verdaderamente lo que es luz. Esto solo pasó cuando el Señor, por medio de su Espíritu Santo, hizo brillar en nosotros su verdad para rescatarnos de las tinieblas y ponernos en su luz. Allá estábamos. Después, con el tiempo, aquello que no era luz para nosotros, aquello que no brilló para nosotros como luz, aquello que era pura tinieblas y que nunca se presentó a nosotros como solución, nosotros nos volvemos a ello olvidándonos del Dios que nos sacó de aquel lugar. Y esto se presenta de varias maneras, El tema es abandonar a Dios como fuente de agua viva. Y Dios está hablando, los paganos no hacen eso, ellos son fieles a sus dioses. Aún aquel que adora un Dios de madera, él sigue adorando al Dios de madera. El que adora al Dios de oro, él sigue adorando al Dios de oro, aún cuando se presenta uno con algo más precioso, más enorme. Él sigue, porque es una cuestión de fidelidad, de adoración a la divinidad. Acá no tiene que ver con moda, no tiene que ver con lo que brilla más y lo que brilla menos. Tiene que ver con una cuestión de corazón y adoración. Y él dice, los que están adorando los dioses de madera siguen adorando. ¿Por qué? Porque ellos no van a cambiar su Dios, su divinidad de madera por algo de oro, porque es una traición. Y ustedes cambiaron mi gloria, mi poder, que soy Dios verdadero, por los dioses de las naciones vecinas. Por eso él está diciendo, esto no pasa con las naciones vecinas, está pasando con mi pueblo, con el pueblo que yo purifiqué, que yo saqué de Egipto. Infidelidad a Dios. Estos ídolos acontecen en nuestras vidas de muchas maneras. Cuando el trabajo se convierte para nosotros en el ídolo y en la adoración. Cuando determinadas amistades se convierten en nuestro ídolo, en nuestro Dios. Cuando determinadas relaciones en varios matices se convierten para nosotros en aquello que guía y direcciona nuestras vidas. Son ídolos
que nosotros no nos damos cuenta, pero es un abandono del Dios verdadero como fuente de agua viva, porque si tenemos algo es porque Dios nos ha dado. Y lo que pasa acá es lo que pasa en Romanos capítulo 8, que vamos dejando al Creador para adorar a la creación. Capítulo 1, perdón, versículos 16, 17, 18, por ahí van. Dejamos al que hizo todo para adorar al todo en lugar del que hizo todo. A las cosas creadas. A las cosas creadas. Y Dios está hablando, mire, ellos no hacen eso, ustedes sí hacen eso. El versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Las naciones siguen con sus ídolos. Mi pueblo, que ha visto mi poder, mi gloria y mi majestad, dejó mi poder, mi gloria, para andar en sus propios caminos. Espantaos, dice el versículo 12, cielos sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. No se acostumbre con eso. No se acostumbre con estas cisternas rotas, dice Jehová. Espantaos cuando mi pueblo deja mi gloria, deja todo mi poder, me deja a mí para seguir sus propios caminos. Espantaos. El versículo 27 del capítulo 2 nos dice así. El 26 comenzando: ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú. A un leño: mi padre eres tú. Y a una piedra: tú me has engendrado. Porque no volvieron a servir y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. Los profetas son muy actuales y por dos razones muy básicas. El ser humano es ser humano desde siempre y Dios es Dios desde siempre. Y este ser humano aquí se repite también en nuestra historia. Vamos a las piedras, no a la ciudad, sino aquí a las rocas, a lo superfluo, a lo superficial, para adorar a cualquier cosa que no sea el Señor. Y cuando las circunstancias empiezan a atravesar por encima de nosotros y a ahogarnos, y ahí hacemos lo que ellos hacían, decían: levántate y líbranos. ¿Dónde está, oh Dios? En este momento sí, vamos a Dios y decimos: ¿dónde está, oh Dios? Levántate, líbranos, libéranos de esta circunstancia, de esta situación. ¿No ves cómo estoy, dónde estoy, la vida y todo lo que me ha pasado? ¿No ves? Pero esto es la dificultad, porque antes van a los ídolos, a la vanidad del corazón, a la soberbia del corazón. Y ahí la pregunta del versículo 28 es: ¿y dónde están tus dioses? O los dioses que hiciste para ti. Basta a ellos. No confiaste en ellos. No te entregaste a ellos. No los buscaste a ellos. ¿Dónde están ahora en la dificultad? ¿Dónde están ahora en la angustia? Porque piedra también desde siempre. ¿Dónde están ahora? Vayan a ellos. Porque no es un tema de que el Señor dice: estoy con celos, no me venga ahora, no me toque porque fuiste allá. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que Dios está purificando para sí un pueblo, y Él quiere un pueblo viviendo de la manera correcta. Y la manera correcta es en confianza y en adoración a Dios y únicamente a Dios. ¿Por qué porfías conmigo?, dice el versículo 29. Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová, y quieren discutir con el Señor. Por eso en Lamentaciones vimos acá diciendo: hagan cargo de sus pecados, sean por lo menos adultos, hagan cargo de sus pecados, de sus errores. ¿Por qué? Porque si no, no hay restauración. Si no, no hay restauración.
Eu quero ir terminando isso com o Salmo 143. Versículo 10. Eu creio que, aunque nós temos em las mesmas circunstâncias de aquele pueblo, vivimos de maneira muito semelhante a vezes. Abandonamos ao Senhor como fuente de água viva e confiamos em nossa capacidade, em nossa força e todo isso. E o salmista nos dá, mas exatamente o próprio profeta, ele nos dá um bom caminho, queridos, para seguir. Um bom caminho. No versículo 10 do Salmo 143, nos diz assim: ensina-me a hacer tu voluntad. Ensina-me. Se a vida verdadeira está em hacer a vontade do Senhor, por la graça do Senhor e por el poder do Senhor, nós que buscamos aprender tantas coisas, nós que nos empenhamos e buscamos com afinco tantas coisas aprender, nos olvidamos a vezes de pedir ao Senhor: Senhor, ensina-me a hacer tu vontade. Isto também é um processo, isto também é uma didática para nós, aprender a hacer a vontade del Senhor. E o salmista reconoce essa necessidade e diz: Senhor, ensina-me a hacer tu vontade, ensina-me a vivir por ella, ensina-me a vivir de la maneira que agrada a ti. E essa é uma confissão importante, porque tu eres mi Deus. De la confissão achar de la gente que está adorando a qualquer coisa, o salmista diz: eu quero hacer tu vontade, por lo tanto ensina-me. E ensina-me, ¿por quê? Porque tu eres mi Deus. ¿Qué puede haber de mejor en la tierra que aprender a hacer la voluntad de aquel que es nuestro Dios? ¿O no es nuestro Dios? Frente a tantos clamores que hacemos, e a tantas quejas que hacemos, e a tantas coisas que buscamos, por que não buscar essa? Se Deus é nosso Deus, Senhor, ensina-nos então a hacer tu voluntad. Porque hay que aprender, no es algo automático, no es algo de magia, es algo que aprendemos, y es por eso que el salmista está hablando: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque senão no puedo, quiero aprender. ¿Y quiero aprender por qué? Porque es algo más para mi currículo, es algo más, no, porque tú eres mi Dios, yo quiero honrarte de la manera que te agrada. Es muy sencillo eso. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta actitud del salmista se mete en nuestros corazones verdaderamente, hermanos. Muchas cosas van a cambiar en nosotros. Muchísimas van a cambiar en nosotros. Vamos dejar de abandonar como abandonamos tantas veces a Dios como fuente de agua viva para cavar nuestra própria cisterna rota, que nos vai machacando cada vez mais, que vai empeorando a circunstância cada vez mais, que nos vai sacando do caminho cada vez mais, que nos vai alejando do Deus verdadeiro cada vez mais. Vamos abandonar isso e dizer: Senhor, Tu eres mi Deus, por lo tanto eu quero aprender cada dia a ser Tu vontade, a vivir por tu voluntad e a agradar-te a ti, porque tu eres mi Deus. El mí é muito importante, mi Deus. Eu quero agradar-te porque te pertenezco, porque sou tuyo, porque fui comprado por preço, porque fui rescatado de las tinieblas, porque não há outro Deus verdadeiro, porque não há outro Deus santo, porque não há outro Deus poderoso, porque al fim e al cabo todo culminará com esse Deus, porque Ele é Deus e fora de Ele não há Deus alguno. Então, o que mais podemos querer? Ou pedir a Deus que nos ensine a ser e viver por su voluntad. Ensina-me a ser tu voluntad, porque tu eres mi Deus. Então, hermanos, en esta manhã devemos novamente reflexionar em lo seguinte: quantas vezes abandonamos a Deus como fonte de água viva? Ou quantas cisternas cavamos para nós, pero são rotas, não está reteniendo, e sabemos quando não está reteniendo, quando estamos buscando uma coisa pela nossa própria
fuerza, voluntad, inteligencia, que todo puede ser interesante, pero que no está reteniendo, es decir, no nos está dando vida verdadera. Hay que aprender a parar. Hay que aprender a parar y decir, Señor, pequei. O Senhor, não é assim. Eu sei que não é, porque o Espírito Santo também não deixa huérfano a um hijo sujo. Ele habla. Então, não é possível que vamos a seguir tão firme, com a serviço tão dura, em esta hacer cisterna que não retém água, quando estamos sofrendo e quando Deus está aí dizendo, mira, eu sou a fuente de água viva e verdadeira, vuelvan a mim. Temos que aprender a dizer, Senhor, ensina-me a ser tu voluntade. E uma das manifestações mais hermosas da voluntade do Senhor é chamar-nos ao arrependimento. E a outra é dar-nos perdão de nossos pecados. É restaurar nossas vidas. Restaurar nossas vidas. E ponernos no caminho da fuente de água viva verdadeira que é Ele. Parar, hermanos. Vamos muy rápido por la vida, todos nosotros. Caminamos muy rápido, muy acelerado, muy acelerado. Hay agua saliendo por todo lado en muchas cisternas nuestras. Pero seguimos, no paramos para estancar este problema. Y este problema se estanca, volviendo al Señor, fuente de agua viva y verdadera. No de otra manera. Amém? Vamos orar. Senhor, perdónanos. Porque sí, Senhor, muitos de nós, ou quizás todos nós acá, temos alguma cisterna rota. Esta metáfora tão forte, tão verdadeira, Senhor. Estamos reteniendo o que não podemos retener. Armazenando, Senhor, o que Tu nos das de maneira inagotável, que é vida verdadeira, e estamos buscando de outra maneira, Senhor. Muitas vezes, por desconhecimento, e outras por pecado diretamente, Senhor. Perdónanos em nossos pecados, ilumina nossos ojos, para salir de la ingenuidad y del desconocimiento, Señor, y volvernos a Ti, esta luz verdadeira, este Dios verdadero, este Dios santo y poderoso. No nos dejes, Señor, seguir aquellos caminos que no honran a Tu nombre. Y tal como el salmista, clamamos en esta mañana, enséñanos a hacer e vivir por Tu voluntade, Senhor. Ensina-nos, ó Pai. E ajuda-nos a entender que esta enseñança involucra processos que doem. Pero es lo mejor, Senhor. Não tenho dúvida, ó Pai. Cantamos acá, sonda nossos corações, e é isso nesta manhã, Senhor. Sonda cada coração acá, Senhor. Aqueles que nem se dão conta, ó Deus, que suas cisternas estão rotas. E por isso estão como estão. Por favor, Senhor, toca cada mente, cada coração acá nesta manhã. Porque eu sei que em Ti há restauração, há perdão e há vida verdadeira, Senhor. E é por isso que clamamos a Ti e a nenhum outro. Tu eres fiel sempre. Ajuda-nos a ser fieles também a Ti e a Tu palavra, Senhor. Nuestra infidelidade não cambia a Tu fidelidade, porque Tu eres imutável, Senhor. Por isso clamamos a Ti, ajuda-nos a ser fieles a Ti, Senhor, a Tu verdade e a Tu palavra. Em nome de Cristo Jesus. Bendiga-nos como igreja acá, Senhor. Não nos deixe ser uma igreja também com cisternas rotas, buscando, ó Deus, fuera de Ti, nossa fuente de água viva, a edificação de nossas vidas. Que cada família acá se edifique, Senhor, em Ti, fuente de água viva. Que cada madre, que cada padre, que cada hijo, Senhor, acá, busque edificar-se en esta fuente de água viva que é Tu palavra, que é Jesucristo como nosso Senhor e Salvador, que é o Santo Espírito el que vive em nós. Bendiga a los niños,
adolescentes, jóvenes, los mayores, los menores, todos temos bajo tu bendición y tu gracia, con un corazón quebrantado para adorarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.